Bien, para hacer una aclaración antes de comenzar y sobre todo dar las gracias por la invitación. Siempre es un gusto con gente amiga como ustedes y antes de ser amiga siempre fue un gusto. Pero bueno, la aclaración netamente que estoy dentro de un cuerpo técnico, ¿sí? Al cual me remito, somos 8, en el cual hay un profe principal, ¿sí? Que hoy es Luis Martín, ¿sí? Que es el profe de la selección, y que yo soy un colaborador dentro del grupo, ¿sí? Y un colaborador obviamente desde lo físico, y que me desarrollo en base a eso, como las tareas que tienen que ver un poco con el segundo profe, las recomendaciones o una visión diferente para con lo físico y bueno, el aporte que le podemos hacer desde el lado de la fuerza, que hemos trabajado también con Luis mucho tiempo juntos, y en este caso, bueno, desde la postura de los inerciales que hemos tenido un acuerdo bastante consensuado entre los dos para poder trabajar con un fundamento sobre todo. En esta charla yo les quiero presentar, le pusimos implementación de dispositivos inerciales en el fútbol, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la etapa preparatoria, competencias internacionales, pero también mostrarles un poquito la distinción de cuando no teníamos todavía los software para poder realizar el trabajo, con una población distinta, incluso con jugadores de distintas categorías, donde no se trabajaba como una selección nacional, sino se trabaja a nivel semanal, ¿sí? Ciclos partido, ¿sí? Para ver dónde ubicamos las cargas, cómo las ubicamos y demás. Así que bueno, vamos a hacer inicialmente una revisión teórica muy simple y rápida, quiero que sea más bien práctico para que los que están iniciándose a lo mejor en este tipo de fuerza, en este tipo de fuerza inercial, lo pueden aprovechar y creo que el condimento teórico estuvo bastante bien desarrollado en estas 3 charlas que ya tuvimos, unos fenómenos, las pude escuchar a las 3 y realmente no mucho más que decir, ¿sí? Simplemente hacer pequeños recordatorios para que lo tengamos en cuenta. A nivel de una evidencia preliminar, ¿sí? Voy a sacar acá, que me tapa un poquito, ahí está. De evidencia preliminar en lo que son investigaciones, ya tenemos investigaciones confirmadas de ya hace muchos años, estamos hablando de aproximadamente 20 años de desarrollos y de afirmaciones sobre lo que es la tecnología inercial, ¿sí? Y Asklin ya en el 2003 y sus colaboradores encontraban una disminución importante del número de lesiones en isquiotibiales, ¿sí? En deportistas que fueron expuestos a cargas excéntricas de fuerza, ¿sí? Y al mismo tiempo una mejora en el rendimiento, ¿sí? En atletas de 30 metros, ¿sí? En esos mismos estudios, con una previa estimulación a nivel inercial. ¿Sí? Otros estudios también en el 2001 sí proponen ejercicios excéntricos moderados podrían prevenir lesiones a nivel de competiciones deportivas, ¿sí? O sea que no solo estamos viendo mejoras a nivel rendimiento, sino preventiva, ¿sí? Que es bastante importante hoy en el deporte. También hay otras investigaciones, también más o menos de la misma fecha, de investigaciones realizadas sobre la musculatura posterior del muslo, ¿sí? Sobre todo en isquiotibiales, han aportado evidencia, ¿sí? Que la fuerza excéntrica juega un rol fundamental en la capacidad de prevenir lesiones musculares y ligamentarias, ¿sí? No solo ahora se encontraron sobre la parte posterior del muslo, ¿sí? Más bien llamado isquiotibiales, en el femoral, en el semitendinoso, semimembranoso, sino también que puede llegar a prevenir problemas a nivel ligamentario en rodilla, ¿sí? Bueno, como ya todos sabemos, desde el año 2000 ya se hablaba de que no solo la fuerza del tipo general o concéntrica generaba
trabajos de hipertrofia, sino que en este tipo de fuerza también la hipertrofia se daba en fibras de tipo 2, ¿sí? Y que se registraban alteraciones, ¿sí? en la arquitectura muscular, ¿sí? Con consiguiente aumento de la longitud de fascículos musculares, ¿sí? También referidos a lo mismo, ¿sí? Y un aumento de activación de células satélite ya más hacia el 2014, más cerca de lo que hoy consideramos más contemporáneo, ¿sí? De todo lo que es recuperación y rehabilitación, ¿sí? De esas células satélites. Bien, pero para un poquito revisar, ¿sí? La diferencia entre lo que son contracciones musculares, las que conocíamos antes de todo esto, ¿sí? Que dependían netamente de la gravedad, ¿sí? Vamos a hacer una distinción rápida para centrarnos netamente en la práctica, que es lo que más nos gusta. Las acciones musculares concéntricas, sí sabemos que dentro de contracciones musculares gravitacionales tenemos dos fases, una fase inicial o mal dicho primera fase, porque muchos ejercicios se inician desde fases excéntricas, ¿sí? Comienzan con que el músculo, ¿sí? Produce una fuerza mayor a esa resistencia. Ahí tenemos un ejemplo como si fuera un curl de bíceps, ¿sí? Por tanto, el músculo se acorta, ¿sí? Eso lo sabemos, se contrae y se acorta, los puntos de inserción obviamente se aproximan, y el objeto puede acelerarse a cierta velocidad, ya que depende mucho de la carga que yo tenga que movilizar, ¿sí? En cuanto a la fase excéntrica, estas mismas contracciones musculares gravitatorias, el músculo tiende a alargarse, ¿sí? Los puntos de inserción se alejan, ¿sí? en ese movimiento, el músculo produce menos fuerza que la resistencia en estos casos, y está con un asterisco netamente porque no sucede lo mismo con el implemento de equipos inerciales, ¿sí? o de fuerza netamente excéntrica, donde en esa fase suceden otras cosas que vamos a ir viendo, y la desaceleración del objeto está dada de acuerdo a la carga y la magnitud de la fuerza aplicada, ¿sí? Obviamente que a mayor carga voy a tener que aplicar mucha más fuerza. Si la fuerza equivale al mismo valor de ese peso, no va a haber movimiento, ¿sí? Va a ser una fuerza isométrica, y si la fuerza es menor, ¿sí? Se va a producir la fase excéntrica de ese movimiento gravitacional, como el que ya sabemos. No hay mucho más para aclarar porque creo que todos lo tenemos muy bien visto, ¿sí? Dentro de las contracciones musculares que dependen dentro de los equipos inerciales, ¿sí? Sabemos bien que también existen las dos fases, tanto concéntrica como excéntrica, pero la diferencia sustancial, ¿sí? Con las cargas gravitatorias se da en la fase excéntrica, ya que recibirá una carga de igual magnitud a la aplicada en la fase concéntrica. Eso también creo que mucho de lo que estamos en esta actividad lo sabemos, ¿sí? Que dentro de uno de estos equipos, a mayor aceleración le demos a este objeto o a esta máquina, vamos a recibir en la fase excéntrica un impulso de la misma magnitud, ¿sí? La velocidad de contracción toma un papel elemental, ¿sí? Eso lo empezamos a ver y lo empezamos a trabajar ya hace varios años, y lo vamos a ir justificando a lo largo de la charla, ¿sí? Y ya no tanto tiene que ver la carga como principal artífice de la fuerza, sino que la velocidad empieza a tomar un papel importante en esto. Al trabajar mayor intensidad en la fase excéntrica, lógicamente, ¿sí? Que en ejercicios dependientes de gravedad, la magnitud de trabajo total es superior, ¿sí? Si estuviéramos comparando lo anterior, ¿no? Ejercicios que dependen de la gravedad con los de no, a igual magnitud de trabajo, a igual cantidad de trabajo. Lógicamente en fases excéntricas tenemos mayor trabajo en los inerciales y vamos a tener por supuesto un total de trabajo superior. Se pueden realizar trabajos de velocidad tanto en fases
concéntricas como excéntricas, ¿sí? O sea, a gran velocidad podemos movilizarlo en cada una de las dos, ¿sí? Y la velocidad obviamente va a depender de la resistencia que yo pueda colocar. Sí, algo más de evidencia científica, estamos pasando a la práctica que creo que es más redituable para nosotros, ¿sí? En el 2010, ¿sí? Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta para dentro del deporte, que investigaciones nos mostraron que las metodologías que favorecen la producción de fuerza excéntrica conllevan una mayor síntesis de proteína muscular, pudiendo conseguir adaptaciones estructurales, ¿sí? Netamente hablando de hipertrofia, pero lo importante de esto es que tras periodos de entrenamiento más cortos que con metodologías gravitacionales. O sea que nosotros en menos tiempo vamos a lograr lo que queremos, en definitiva, que es, por parte a nivel estructural, una cierta hipertrofia muscular. Sí, y otros estudios que tienen que ver más que con el entrenamiento excéntrico, conlleva también al fortalecimiento de componente elástico en serie, ¿sí? Del músculo, eso lo sabemos a nivel tendinoso, y cómo se estimula la parte tendinosa, ¿sí? Cómo se producen estos ciclos de estiramiento a acortamiento, ¿sí? Y estos ciclos de previa estimulación obviamente van a llevar a mejorar ese rendimiento en forma explosiva. Así lo podemos rever con este estudio de 2017, bastante nuevo, y realmente las producciones de fuerza suelen ser mucho mayor, lo vamos a demostrar con las últimas placas de la charla. Bien, para los que no lo tienen todavía, para algunos que no lo hayan visto, vamos a mostrar algo de lo que Evolution propone. La marca a lo mejor se centra en dos tipos de metodologías para el trabajo, ¿sí? Y tenemos medios a nivel maquinaria infinito para seguir produciendo. Ellos se centran en dos partes, una tecnología más dedicada hacia volantes de inercia, ¿sí? Como es la Yoyo, la máquina que está a la izquierda arriba, ¿sí? Y sus derivados, como es el sillón camilla para cuádriceps isquio, ¿sí? Y demás productos como de elevación de cadera y realmente productos que generan una tensión importante, sobre todo en fase céntrica. También otra tecnología a nivel de polea, ¿sí? Con cono, que esa creo que es bastante conocida, y sus derivados a nivel de pueden ser remos, etc. Algo para mostrarles siempre de un trabajo que hicimos en conjunto con Evolution, ¿sí? En los Juegos Olímpicos para la Juventud 2018, para que vean la cantidad de jugadores, ¿sí? Y juveniles que aplican esta tecnología. Sí, estamos viendo la chica que está en el remo, la imagen de la izquierda arriba, era una chica muy flaquita, ¿sí? que evidentemente parecía una niña. Si bien son chicos, el desarrollo es grande. A nivel de Sudáfrica hacían activaciones en esos tipos de remos todos los días, a pesar de que su disciplina era gimnasia artística. También en fútbol, ¿sí? Tenemos jugadora de Camerún haciendo un squat en sillón de cuádriceps, un trabajo bien analítico, pero bueno, eran jugadoras que habían quedado fuera tempranamente, que estaban con toda la posibilidad de poder trabajar, tenían tiempo todavía en Argentina para continuar su entrenamiento. Tenistas de Argentina, Sudán, muchos eslovenos probando las máquinas antes de empezar a trabajar, iraquíes como el señor que tenemos dentro de Yoyo, y eso hace a que, bueno, poder seguir reafirmando lo que nosotros, el conocimiento que tenemos, y saber que para ellos es algo natural y para nosotros
es algo que viene avanzando y que lo empezamos a implementar y que empezamos a evaluar, pero sin embargo distintas partes del mundo lo tienen y lo utilizan. Para centrarnos un poco yo hablaba de velocidad, ¿sí? Y no tanto de carga. Bueno, si bien la velocidad es muy importante dentro de estas aparatologías, también lo es la carga, ¿sí? Y tenemos posibilidades de modificar la carga, ¿sí? Dentro de una yo-yo tenemos distintos tipos de volantes de inercia, ¿sí? Más pesados, más livianos, o incluso con el diámetro muy inferior, que hace a aumentar la resistencia o disminuirla, o sus combinaciones. Podemos combinar uno y otro, ¿sí? Sabiendo que el más pesado en este caso de esta marca es el dorado, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos el plata el intermedio y el bronce el más liviano, ¿sí? También por otro lado, en la polea cónica tenemos distintos tipos de peso para aportar. Esas pesitas que ven ahí se pueden enroscar o desenroscar muy fácilmente, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que podemos aumentar o disminuir la carga en base a eso, o también estos ojales donde podemos ubicar la carga más arriba o más abajo, y eso va a hacer que pueda ser más pesado o más liviano. Funciona netamente como un piñón de una bicicleta. Cuanto más grande es el plato es más liviano. En este caso el ojal más bajo es el más liviano y el de más arriba el más pesado. Bien, con esto queremos decir que la carga la podemos controlar, tenemos muchas variantes para hacerlo, ¿sí? Pero seguimos viendo que dentro del deporte, ¿sí? Lo más importante sigue siendo ser rápido, ser potente, ser resistente y ser todo a la vez. Pero bueno, acá integré algunas aplicaciones al fútbol, ¿sí? Y se las voy a leer. Las demandas del fútbol actual requieren grandes magnitudes de fuerza y velocidad. Más adelante vamos a ver algunas informaciones más científicas cuando hablemos de selección nacional, de cómo lo aplicamos, y van a ver que cómo lo toman ciertos autores, esto que yo les digo. Dentro de la fuerza encontramos grandes desbalances y asimetrías, no hay ninguna novedad, creo, para ninguno de nosotros, ¿sí? Y estos desbalances pueden ser disparadores, obviamente, de lesiones, ¿sí? Desbalances a nivel de miembros, desbalances entre hemisferios derechos e izquierdos, ¿sí? O anteroposteriores. Las fuerzas concéntricas y excéntricas también deben ser equilibradas, ¿sí? Sabemos que dentro del fútbol tenemos fuerza, ¿sí? De aceleración, de desaceleración con cambios de dirección. En esa misma imagen, fíjense que tenemos una disputa, ¿sí? Donde los vectores de fuerza no son todos iguales, no son parejos en el mismo momento, con una pierna y con la otra, ¿sí? Por tanto, las velocidades, ¿sí? Son determinantes para el juego y para el mismo desarrollo. Entonces, obviamente, bueno, también sabemos que hoy no solo es la fuerza en sí, sino también incluimos este material que tenemos a disposición de máquinas inerciales para determinados planes preventivos. Hoy en el fútbol no existe equipo que no tenga un plan preventivo especial para cada uno de los jugadores, dado a que pudimos evaluar o dado que necesitamos compensar esos desbalances que hablábamos, ¿sí? Esos cambios que le queremos ir produciendo a cada uno de los jugadores en particular. Lo hacemos también, lógicamente, por medio de esta tecnología. Bien, y para explicarnos un poco más, hacer una división entre lo que les decía, un fútbol que yo puse local, ¿sí? Local, esto se desarrolla la experiencia en Arabia Saudita, nada tiene que ver con el fútbol argentino, una experiencia bastante particular, jugadores sub-21, en este caso, donde tuvimos la posibilidad de un desafío grande, ¿no? Jugadores con poca experiencia a nivel deportivo, lógicamente de fuerza muy poco, capacidades condicionales muy disminuidas, bueno, cosas
que tuvimos que luchar y llevar adelante durante todo un proceso que lógicamente con temperaturas extremas, problemas de deshidratación constante, mala alimentación, mal sueño. Entonces uno pasa a ser, en definitiva, un poco de mago para poder acomodar todo eso cuando el desequilibrio es grande, pero también cuando el desequilibrio es grande, haciendo cosas fuertes, buenas y con cierto fundamento también, es fácil empezar a acomodarlas. Bien, para eso generamos algunos protocolos, ¿sí? En este caso, los primeros años, tuvimos 3 años allá, el primer año con Pelu Bedomi, realmente un profe amigo, empezamos a diseñar algunos trabajos de fuerza, ¿sí? Iniciales, que comprendían no solo fuerza general, sino más bien tirando a lo general y básico hacia lo específico, pero bueno, muchos problemas de movimiento y demás. Dentro de a los 2-3 años, cuando pude llevar 2 años de llevar esta aparatología, empecé a crear una forma de poder implementarlo, ¿sí? No es fácil empezar a darse cuenta cómo recibir una inercia de una determinada máquina, cómo posicionarse y demás. Entonces, armamos cierto protocolo de implementación, ¿sí? Que como primer medida, y como creo que lo hacemos siempre, comunicamos al jugador específicamente cuáles son los beneficios, cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Para qué lo usamos? Si el jugador está consciente de eso, voy a sacar mayores réditos de que si solamente se lo impongo. ¿Sí? El año anterior habíamos tenido un año bastante complejo, de muchas lesiones, ¿sí? Muchas musculares incluso. Y bueno, creo que la implementación de este producto nos ayudó, ¿sí? En cierta medida nos ayudó y vamos a ver después algunos resultados. Enseñamos como posterior a eso las técnicas, ¿sí? Las técnicas correctas, pero desde lo más simple a lo más complejo, lo que sabemos como docentes, lo sabemos hacer y lo aplicamos sobre los deportistas. ¿Sí? Empezamos siempre con cargas ligeras para que las resistencias no sean muy complejas en los inicios y los cambios de fase concéntrica excéntrica de los movimientos no sean tan difíciles, y después sí empezamos a incorporar carga. ¿Sí? Proporcionamos ayudas, correcciones y ajustes en los cambios de los jugadores a los equipos, y que eso nos lleva generalmente tiempo. Le dimos tips, ¿sí? Simplemente tips para que el jugador pueda también autocorregirse. Yo estaba dentro de un gimnasio donde tenía que trabajar eso, o fuera cuando llevaba a los equipos al campo, y tener que corregir, tener que controlar tiempos de trabajo, repeticiones, pausas, y aparte técnicas de movimiento, es todo bastante engorroso, y nosotros lo que empezamos a generar, ¿sí? De alguna manera es intentar darles algunos tips para que ellos generen autocorrección. Y por otra más, ahí algunos pintan. Trabajamos inicialmente con la mínima fatiga, ¿sí? Eso como en cualquier proceso de aprendizaje, tratamos de que el jugador pueda ser coordinado y que pueda llevar adelante bien esa nueva técnica que tiene que aprender. A partir de ahí sí empezar a ver, ¿sí? Algunos parámetros de velocidad, de fuerza, aceleración, ¿sí? Pero que tienen que ver más con lo que viene, ¿sí? Lo aplicamos en la prevención, lo apliqué también en el desarrollo del rendimiento deportivo, y quiero que vean, sobre todo en cada uno de ellos, cómo lo hicimos, y en la periodización cómo lo ubicamos. ¿Sí? Simplemente a nivel preventivo, obviamente siempre priorizamos inicialmente la técnica, ¿sí? Para luego sumar velocidad de trabajo, para luego sumar la carga, ¿sí? Como se utiliza normalmente. No podemos empezar a aprender a lo que sea, ¿sí? Sea conducir, sea lo que sea, no puedo comenzar a alta velocidad, ¿sí? Necesito tener un proceso de aprendizaje, y así lo hicimos, ¿sí?
Muchas veces realizamos estos ejercicios a nivel preventivo, a nivel analítico. Acá yo puse algunas fotos bien analíticas, no es lo que más me gusta. Muchas veces intentamos trabajar unipodalmente, trabajamos sobre la polea con conexiones desde el piso para hacer algunos tipos de squat con inestabilidad, pero bueno, es netamente a nivel preventivo. Las cargas no fueron altas, generalmente aplicamos para nivel preventivo cargas moderadas, ¿sí? Cuando las pudieron empezar a utilizar, las utilizaron, ¿sí? Las velocidades de ejecución las fuimos variando según el objetivo, ¿sí? Según la carga que tenían de trabajo, ¿sí? Podía ser alta, podía ser media, podía ser baja, de acuerdo netamente al objetivo. Y los tiempos de fase entre contracción, ¿sí? Es en esa fase concéntrico-excéntrica, ¿sí? Yo puse, fueron medios o son medios. En realidad, siempre en estos tipos de dispositivos inerciales tratamos de que sean a alta velocidad, pero yo a nivel preventivo no me centraba en que lo hicieran a altísima velocidad, sino que respetaran netamente la técnica, por eso esa descripción. A nivel de desarrollo lo hemos llegado a trabajar, ¿sí? Con la misma particularidad, ¿sí? Primero la técnica, después la velocidad para aumentar la carga y tratar de mantener después la velocidad. Se realizaban sobre ejercicios generales y específicos del deporte, ¿sí? A ver, todos sabemos que para generar un desarrollo de fuerza, muchas veces las tareas tienen que estar aisladas, ¿sí? Del deporte, ¿sí? Es muy difícil generar, como ven ustedes alguna imagen ahí en un yo-yo, un squat, una sentadilla de esas de alta velocidad, tanto en fase concéntrica como excéntrica, y decirle que debe de tener en un determinado sector y estar pensando en que en la extensión máxima tiene que devolver una pelota, ¿sí? Para mí no genera nada ponerle el elemento, ¿sí? En absoluto. Cuando hay que trabajar la fuerza hay que trabajarla, y hay que trabajar sobre vectores que se pueden hacer fuerza, ¿sí? Que se pueden hacer fuerza. Después, si tenemos momentos para generar ciertas transferencias, entre comillas, podemos hacerla, ¿sí? Podemos llevar el squat, el yo-yo al campo, hacer squat, hacer trabajo de pliometría y posterior un trabajo con traslado de pelota y remate, sin ningún problema, o con un centro, ningún problema, pero cuando tienen que hacer fuerza, hay que hacer fuerza y hay que trabajarla. Bien, las cargas las fuimos variando de acuerdo a lo que podía soportar el jugador, o de acuerdo al objetivo del día, ¿sí? Entre bajas, moderadas o altas, ¿sí? Obviamente siempre que sabemos que la carga es más alta, la velocidad lamentablemente cae, ¿sí? Cae la velocidad, también en su totalidad también tenemos un problema, ¿sí? Y bueno, los tiempos de fase concéntrica y excéntrica le decíamos que trate de que sea el más corto posible, ¿sí? Ni bien terminó una fase, comience la otra, y así hasta terminar todas las series. Bien, esto es una semana tipo como la realizábamos, como les decía, comparar esto con lo que es selección hoy, después. Una forma, bueno, en este caso era un partido jueves-jueves, ¿sí? El ciclo partido normal de 7 días, donde teníamos el día +1, el descanso, ¿sí? Lo implementábamos de esa manera, estaban acostumbrados a eso, y la verdad de la cabeza les hacía mucho mejor que entrenar al siguiente día. El día +2, bueno, en este caso fue el sábado, y es donde empezamos a trabajar, y ahí donde tienen los círculos en rojo es donde yo trataba de implementar los trabajos de fuerza más desarrolladores, ¿sí? En el primero, en el día sería +3, o sea, partido +1 +3, el día 22. Lo que yo trataba de hacer es trabajar la fuerza de base por un lado, ¿sí? Y también los trabajos de fuerza explosiva, ¿sí? O de fuerza potencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Siempre aplicados con cierta especificidad
pero donde yo le podía aplicar mayor carga porque era el día más lejano al próximo encuentro. Entonces, no sé si lo podemos comparar tal vez con la periodización táctica, el día de tensión. Ese día era el que nosotros elegíamos para trabajar en alta tensión, ¿sí? Tal vez a menor velocidad, pero con mayor carga para soportar. Y el otro día de desarrollador sería desde el día -2, que ustedes dirían, bueno, ¿por qué desarrollás la fuerza 2 días antes del partido? En realidad se trataba de trabajar la potencia, ¿sí? Como medio más tirando hacia la velocidad que hacia la fuerza, por tanto las cargas eran más bajas, las velocidades de ejecución tratábamos que sean mucho más altas, ¿sí? Y de esa manera, obviamente también combinábamos esta metodología a nivel inercial, pero también hacíamos ejercicio, hacíamos una cargada, un segundo tiempo, ¿sí? Eso sin ningún problema, sobre todo en jugadores que les salía muy bien, o si no, trabajábamos por medio de la pliometría. Y bien, por otro lado, trabajábamos a nivel preventivo 3 días, ¿sí? Normalmente era el día +2, ¿sí? El día -3 y el día -1. El día +2 y -1 trabajaban netamente los planes particulares de trabajo que tenían cada uno. Muchas veces utilizamos los equipos inerciales con un segundo grupo en el primer día de la semana de trabajo. No suelo usarlos para la recuperación, ¿sí? de los jugadores. ¿Sí? Es una cuestión de cuantificación de carga. Muchas veces nos excedíamos un poco en alguna actividad y generábamos una molestia muscular durante 2 días, donde probablemente no trabajara a la misma intensidad en el resto de las actividades. Entonces, es justamente por una de las cosas que llevé o traté de llevar estos equipos, de poder ser más minucioso en la magnitud de esa carga o de esa resistencia, que no era lo mismo que hacer un cool nórdico o hacer un peso muerto a 2 piernas o una pierna, ¿sí? Tener una variante más. Y de esa manera entonces completábamos netamente 5 días donde podíamos utilizar el equipo inercial. Algunos jugadores la usaban más porque lo requerían a nivel preventivo y otros lo usaban menos, ¿sí? En la semana. Y un poco la receta que utilizábamos, la vamos a justificar después por qué, pero trabajábamos siempre entre 6 y 8 repeticiones, de acuerdo a si era un trabajo más desarrollador o si era un trabajo más preventivo. Las series las hacíamos entre 2 y 5, pocas veces hicimos 5 series, normalmente rondaban las 3. Las cargas variábamos entre bajas, moderadas y altas, de acuerdo a como les expliqué, de acuerdo al día, ¿sí? Y al objetivo diario, ¿sí? Pero le decíamos obviamente que la velocidad de ejecución a nivel de desarrollo sea la máxima posible siempre. No teníamos posibilidad, o yo no tenía posibilidad a nivel software, de poder estar chequeando como lo hacemos ahora en selección nacional. El tiempo de el tiempo entre fases concéntrico-excéntrica lo tratábamos de hacer lo más corto posible, y el frenado, ¿sí? A nivel excéntrico, en la fase excéntrica de esta inercia que me produce la máquina, lo tratábamos de hacer en pocos grados. Elegíamos, ¿sí? Sabemos, y lo explicaron muy bien anteriormente, la semana pasada, lo escuché perfectamente, cómo se puede dividir el movimiento dentro de la fase, y la fase puede ser dividida en 3 partes, ¿sí? En el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Nosotros normalmente la desaceleración se la hacíamos hacer a partir de la mitad del movimiento, que hagan una desaceleración lo máximo posible o lo más veloz posible. Si lo detenían prontamente, teníamos que, lógicamente, aumentar la carga, porque no teníamos el feedback, no teníamos la posibilidad de ver un software. Estas son algunas de las actividades que las robé de otro lado,
¿sí? De algunos colegas e incluso de Evolution. Pero bueno, similarmente a esto, no tenía fotos de todo, pero bueno, ejercicios bien analíticos, algunos ejercicios de core, ¿sí? Donde se pueden realizar en distintas direcciones, con la polea bien alta para poder estabilizar todo el tiempo. Algunos ejercicios un poco más específicos, ¿sí? De aceleraciones laterales con desaceleraciones importantes. La polea nos lleva bastante como para poder desacelerar en algún punto a nivel lateral, lo mismo en tracciones frontales y posteriores. Si tenía algún video, pero no lo quise poner porque en las presentaciones no se veía demasiado bien. Y algunos dispositivos en yo-yo, ¿sí? Esta máquina realmente genera una presión importante, bastante importante, ¿sí? Si la logro acelerar a mi máxima intensidad. Y bueno, los trabajos sobre squat, los trabajos sobre estocadas laterales, eran parte de la batería de trabajos. Algunos resultados del ciclo, ¿sí? Que, bueno, inicialmente pudimos generar una variabilidad de trabajos a nivel de fuerza excéntrica con la implementación de dispositivos inerciales. Y eso que les decía antes, de poder tener variantes que no sean siempre de misma actividad. Yo me daba cuenta que a algunos jugadores incluso les daba un nórdico en 2 series solamente, de 4 repeticiones, y la carga era excesiva para lo que podían soportar, y estaban 3, 4 días con dolores musculares, y en vez de hacerle un bien, terminaba haciéndole un mal. Trataba de modificar las actividades y darle otro tipo de actividades para esa fuerza excéntrica, y bueno, este aporte creo que fue muy bueno. Incorporamos por eso, ¿sí? Cargas excéntricas específicas, ¿sí? Control efectivo de la carga, sobre todo reducción de lesiones. Yo les había comentado anteriormente que tuvimos una cantidad de lesiones bastante importante el año anterior, y el año que utilizamos esta aparatología en conjunto con la incorporación de dispositivos GPS, nos da una cuantificación y una forma de la carga mucho más acabada de lo que teníamos, y sobre todo mantener como resultado final las capacidades físicas en competencia. Sí, eso es lo importante. No lo importante, perdón, ahí las fotos son netamente ejemplificadas, no es un resultado del ciclo del haber salido campeones, o como en esta última temporada de aplicación salimos segundos en la última fecha. No es el resultado deportivo el que me dice que es mejor o peor método, por lo menos para mí. He escuchado muchos años, incluso cuando me formaba, que había muchos entrenadores o profes de educación física que decían que porque habían salido cuartos en un torneo era el modelo a seguir, y para mí no es para nada así. Nosotros somos profes de educación física que aportamos nuestro grano de arena. Primero había un club que quería hacer las cosas de una determinada manera, había jugadores realmente excepcionales, que fue por ellos que se recibió todos esos premios, y los premios fueron para ellos, y un técnico como Juan Brown que realmente ha formado un grupo excepcional. Entonces, las fotos no tienen tanto que ver con el resultado del ciclo, sino que es solamente el producto final, donde aportamos muy poquitito como profes de educación física. Bien, la implementación, la diferencia, para ver un poco la diferencia con la selección nacional, lo que buscamos, lo que busca Luifa con los jugadores, y lo que interpretamos entre los dos que podía ser mejor con esta aparatología. No la usamos tanto, hace yo un año que estoy, donde tuvimos Copa América y bueno, una serie de amistosos, donde prácticamente no estuvimos en el predio. En Copa América pudimos hacer mayor uso, que a eso me voy a referir, y hacemos una distinción con el título que dice con el acento puesto en la velocidad de ejecución, ¿sí?
creo que el tener un software, poder ir cuantificando la carga, nos da una diferencia grande a la hora de poder utilizar un dispositivo. A nivel selección, bueno, este es el gimnasio, estos son los dispositivos o los elementos con los que contamos, ¿sí? 2 poleas cónicas, 2 yo-yo, una plataforma de fuerza, un encoder lineal, ¿sí? Y bueno, también un sillón camilla, que me faltó nombrarlo, pero bueno, está ahí en la foto. Esto con lo que disponemos dentro del gimnasio de la selección mayor y lo que aplicamos. Acá creo que vamos un poquito a la justificación de por qué trabajamos por pérdida de velocidad, ¿sí? Por parámetro de fatiga. Este libro creo que nos marcó a todos el final de convencernos de que había otro tipo de fuerza, ¿sí? Que no era la fuerza tradicional, sino que ya lo veníamos viendo, y creo que habiendo leído minuciosamente ciertos apartados, nos termina de convencer de que es lo que va para nuestro deporte. ¿Sí? Bueno, saqué algunas cositas de este libro como para que refrescarnos, y dice que la pérdida de velocidad es un indicador de alta validez para estimar la fatiga. ¿Sí? No lo dijo él, sino fíjense que desde el año 92 que está publicado, y González Vadillo lo reafirma en su libro. Por tanto, es una de las justificaciones por la cual usamos ese tipo de metodología. Cuando entrenamos por pérdida de velocidad, los ejercicios siempre deben realizar la máxima velocidad voluntaria, ¿sí? Si trabajamos por pérdida de velocidad, siempre debemos darlo la máxima velocidad que podamos. La pérdida de velocidad en una serie es reflejo de la función neuromuscular disminuida, ¿sí? O sea que si empezamos dentro de una serie y las distintas repeticiones a perder velocidad en la ejecución, algo que tal vez sea de sentido común, bueno, está expresado que es por una fatiga inicialmente neuromuscular. Y componentes metabólicos también pueden mostrar pérdidas de velocidad entre series, o sea que entre serie y serie, si comparamos velocidades, ¿sí? O velocidades promedio, podemos obtener una disminución de esa velocidad de ejecución por más de que lo querramos hacer a máxima intensidad, y eso puede deberse a componentes netamente metabólicos, aparte de los neuromusculares que iniciaron. Bien, esta no es la bandera alemana, ¿sí? Es solamente una foto que saqué de ese libro, ¿sí? Para que ver bien y determinar bien las necesidades de fuerza del deporte. Según Vadillo, él dice que las necesidades son medias y bajas dentro del deporte a nivel futbolística, ¿sí? Difiere o lo diferencia al extremo con una halterofilia. ¿Sí? Si bien no es el objetivo discutir esto, bueno, más allá de eso, yo creo que es un deporte que necesita grandes manifestaciones de fuerza, tal vez no en determinados puntos o en determinados momentos, ¿sí? O no lo podemos asociar tal vez a un lanzador, ¿sí? O a un saltador, ¿sí? En la sección B o en el grupo B. Bueno, no lo sé, pero bueno, de esta manera él lo determina, y el objetivo no es discutirlo, sino ir a la siguiente placa, que es la que nos interesa, ¿sí? A la que le quiero mostrar. ¿Sí? Dentro de esta clase D, que él asigna al fútbol, este cuadro creo que nos va a clarificar un poco de por qué utilizar unas determinadas repeticiones, por qué utilizar una determinada carga y por qué una pérdida de velocidad. Inicialmente, los números iniciales son la cantidad de repeticiones, ¿sí? que tenemos, ¿sí? En juego. Los porcentajes de abajo son los porcentajes de un RM supuesto, ¿sí? Y los porcentajes inferiores son la pérdida de velocidad que podemos desarrollar o que está contemplada dentro de un ejercicio, ¿sí?
En este caso, nosotros tratamos de centrarnos, ¿sí?, con altas magnitudes de carga que van desde tal vez el 57%, 60%, al 70% de un RM, ¿sí?, donde generamos repeticiones entre 8 y 6 normalmente, a la máxima intensidad, y le pedimos a los jugadores que nunca bajen de ese 10% de velocidad, ¿sí?, que no haya una diferencia de mayor al 10% en la velocidad, y lo seteamos de una determinada manera, ¿sí?, para poder ser visualizado posteriormente y sobre todo tener un feedback directo, ¿sí?, que el jugador pueda estar mirándolo y que pueda estar accionando en ese momento o corrigiéndolo. Ahora, un poco la dinámica de la selección, para que entendamos un poquito más cómo jugamos, ¿sí?, todo esto, cómo hacemos para hacer, entrenar de una determinada manera, cómo entrenar la fuerza, cómo entrenar un montón de otras capacidades, y sin embargo nos centramos netamente en la recuperación y en la prevención, no nos podemos situar netamente en el desarrollo, ¿sí? La recuperación y la prevención creo que es fundamental en los escasos tiempos que nosotros tenemos dentro de la selección, ¿sí? No hay posibilidad ni tiempos para evaluar, ¿sí? Nos centramos netamente entre partido y partido, no podemos desarrollar capacidades, sino tratar de solo un mantenimiento de las mismas, ¿sí? Y los datos de las cargas, ¿sí?, muchas veces cada jugador está acostumbrado a tareas distintas, a trabajos diferentes, algunos trabajan con inerciales, otros trabajan con inerciales y determinadas cargas, otros la utilizan solo para la prevención y otros tal vez no las utilizan. Lo mismo pasa con la fuerza. Entonces, suponiendo que estamos trabajando netamente dentro de parámetros de ciclos de partido, como pongo en esta siguiente figura, de partido y partido que pasan cada 4 días, ¿sí?, no podemos generarle un estrés mayor, no podemos perder tiempos en trabajar netamente la fuerza, porque el técnico tiene que hacer un montón de cosas en muy poquito tiempo para la programación. Entonces, elegimos trabajar por medio de velocidad cuando lo podemos hacer y elegimos seguir trabajando a nivel preventivo con sus propios, los planes que tienen los jugadores en sus clubes, con las máquinas que los clubes le plantean, ¿sí? Entonces, si es preventivo, netamente preventivo, sus planes particulares, si incluyen que más de uno los tenemos, ¿sí?, aparatos inerciales, los realizamos, los controlamos, los fiscalizamos. Si tenemos tiempo, como previo a una Copa América, como lo fue el año pasado, a poder desarrollarlo, bueno, vamos a ver ahora la explicación de cómo lo utilizamos a nivel software. Este último punto es importante, ¿sí? Las velocidades de ejecución muchas veces difieren también entre jugadores, ¿sí? Por tanto, nosotros generar una evaluación, perder el tiempo en eso, tal vez, que no lo tenemos, pero en el supuesto caso de nosotros empezar a registrarla, tenemos una velocidad de ejecución con una determinada carga para un ejercicio hoy, y probablemente por distintas o X razón, mañana tiene una velocidad diferente de ejecución, ¿sí?, que va por la estimulación, que va por motivaciones extradeportivas e incluso, ¿sí?, personales. Por tanto, nosotros intentamos generar un perfil del jugador, un perfil de carga, ¿sí?, un perfil propio, ¿sí?, donde me diga la velocidad, a la resistencia, ¿sí?, en determinados ejercicios. Ahora, eso puede ir variando, ¿sí?, y esa variación tal vez me haga sacar conclusiones que no son las más acertadas. Bien, ahora, ¿qué es lo que proponemos dentro del trabajo a nivel selección? ¿Sí? Netamente, ¿qué es lo que le decimos al jugador? ¿Sí? Que imprima la mayor velocidad de ejecución que pueda, ¿sí? Como lo decía
vadillo, ¿sí? La cantidad de repeticiones y la carga de trabajo ya para nosotros no son la más importante, ¿sí? Sino es la velocidad, ¿sí? Y la velocidad normalmente de la primera, ¿sí? O segunda o tercera repetición dentro de la serie la tomamos como nivel evaluativo, ¿sí? Para esa pérdida de velocidad, ¿sí? Normalmente, bueno, Vadillo lo que dice, y lo aclara, que es dentro de la primera repetición, ¿sí? En la primera repetición obtenemos la mayor velocidad del ejercicio, ¿sí? Dentro de la serie. A nivel de inerciales y fase concéntrica y excéntrica, en la primera no es la mayor, no es la de mayor velocidad, ¿sí? Si no se incrementa, te diría, en la segunda y muchas veces hasta en la tercera, ¿sí? Por una cuestión de estimulación, es lo que charlamos al principio, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en una placa más detallado, que es como nosotros después lo analizamos, ¿sí? Establecemos una pérdida de velocidad, ¿sí? Para fijar objetivos, normalmente en base incluso a la bibliografía, no excede el 10%, ¿sí? Que estén siempre por arriba. Las cargas no son máximas, ¿sí? Sino submáximas. No sé si vieron, no les mostré ahí, o por lo menos no me detuve. Decía la repetición, ¿sí? Y decía entre paréntesis 30-40, decía entre paréntesis 16. ¿Sí? Esa es a lo que tendría que llegar en máxima intensidad, ¿sí? Hacer 16 repeticiones, pero en realidad está haciendo 6 o está haciendo 8. Por tanto, la carga no es la máxima, ¿sí? Por tanto, no debería perder velocidad, salvo que no esté atento, ¿sí? A lo que está haciendo y no está aplicando la máxima velocidad. Bien, para eso nosotros contamos con el software, en este caso de Evolution. Hay muchos que ya lo conocen y ya deben haber trabajado con él. Pero bueno, el fin es mostrarles un poco cómo nosotros lo utilizamos. Es un software muy simple, versátil y que nos genera mucha utilidad, ¿sí? Ya sea práctica, como lo hacemos nosotros, que les voy a mostrar, o con información guardada para poder analizar, ¿sí? Bueno, ingresar el atleta, análisis de datos o una configuración central, y después todo lo que está en gris abajo, cada uno de los cuadraditos, ¿sí? Para trabajar con máquina yo-yo, con poleas, ¿sí? Con algún encoder de carga libre, con alguna plataforma de fuerza que es el balance, o con alguna celda de carga, por ejemplo, también se puede trabajar. Vamos a suponer que lo hacemos sobre una yo-yo, una polea, que es lo que nosotros trabajamos dentro de la selección. Nos pide un feedback, ¿sí? Nosotros no le ponemos un feedback de todos los parámetros, sino lo ponemos el de velocidad, que es el que más nos interesa, y a partir de ese feedback nos va a preguntar si queremos cargar valores máximos y mínimos. Bueno, por lo que les decía anteriormente, no contamos con esa evaluación de cada uno y no vamos a estar modificando el máximo y el mínimo de cada uno, por tanto, trabajamos por porcentaje de velocidad, ¿sí? Dentro de ese porcentaje de velocidad, el mismo software nos dice qué cantidad de muestras o qué cantidad de repeticiones en evaluación va a tomar, ¿sí? Y si toma la mejor de esas, o si toma un promedio, nosotros colocamos siempre la mejor de 3 o la mejor de 2, es la que va a ser determinante para el resto de las repeticiones, ¿sí? Que no descienda ese 10%. Y el 10%, ¿sí? Que es el porcentaje que establecemos. Vemos la gráfica, ¿sí? Para ir terminando y para que ustedes puedan consultar más adelante. De esta manera, ¿sí? Por medio de barras, intentamos que el jugador pueda tener el feedback permanente, ¿sí? Constante, que lo pueda visualizar y que pueda hasta competir consigo mismo, ¿sí? De realizar siempre el máximo de repeticiones, ¿sí? Las barras que están en amarillo son las de evaluación, ¿sí? Fíjense que la primera, en este caso, no fue la más veloz, ¿sí? Recién la tercera es la más veloz dentro de la evaluación, y dentro de la cuarta repetición obtenemos el máximo, que llega alrededor de 1,5 metros sobre segundo, y a partir de ahí
comienza con las repeticiones. Siempre van a aparecer en verde cuando está por arriba ese 10%, ¿sí? Y si desciende mucho más bajo del 10% de velocidad, van a empezar a aparecer en rojo. Normalmente esta es ejemplificativa, ahí terminaba la serie seguramente, ¿sí? Eran 6 repeticiones, ¿sí? Y en la última se nota la baja velocidad, pero bueno, es netamente generado, ¿sí? Normalmente la pérdida de velocidad se da mucho más lenta, no aparece una diferencia tan exponencial. Esta es la forma, ¿sí? Nosotros, bueno, acá seteamos una yo-yo, ¿sí? Con, en este caso, la resistencia del disco plata, ¿sí? Acá dice que hizo 9 repeticiones, pero bueno, son las últimas 2 en las cuales terminaba la actividad. Y esa es la manera. ¿Tenemos otra manera de visualizarlo? Sí, o de poder interpretar lo que sucedió, ¿sí? Si guardamos la actividad, si queremos, y poder ver las distintas manifestaciones, ¿sí? En velocidad, en fuerza impulsiva, y en cada una de ellas. La idea es, obviamente, tener el tiempo para poder analizarla. Yo creo que hoy, siendo 2 en la selección, podemos hacerlo, pero bueno, decidimos hoy netamente, lo vuelvo a repetir, a trabajar por esos porcentajes de RM por velocidad, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Establecer que las cargas sean siempre a alta velocidad y que en el poco tiempo que tenemos, prevenir, ¿sí? Porque un jugador no llega el lunes y el jueves tenemos que jugar, el lunes no está recuperado porque jugó el domingo, tuvo un viaje, tuvo jet lag, no comió bien seguramente en el avión, y bueno, todo eso hace a que tengamos que adaptar nuestro trabajo. En el caso, hablamos el de fuerza, pero tenemos todo el resto de los trabajos que adaptar y que moldear para que salga lo mejor posible. Así que bueno, en principio les doy las gracias a los que participan, los que escucharon, las gracias a Conrado y a Corporesano que nos dieron la oportunidad de mostrar un poco lo que se fue haciendo, y abierto a las preguntas que quieran hacer. Bueno, Rodri, al contrario, lo agradecido, como decía al principio, somos nosotros que hayas tomado el tiempo para armar esta presentación y para contarle a todos los que nos acompañan un poco tu experiencia, ya sea en clubes como en selección, sobre el uso de los equipos y bueno, un poco cómo lo usaste en un principio cuando no tenías la posibilidad de contar con el software y bueno, y cómo está usándolo ahora, cómo están usándolo ahora con Luis, teniendo la posibilidad de utilizar el Valkyria Trainer también. Mientras estaba desarrollando la charla, la ponencia, empezaron a entrar algunas consultas que te voy a ir, te voy a pasar a leer, así, bueno, podemos ir respondiendo. Bárbaro. Las inquietudes de los presentes. A ver, había una de plena charla que dice, Martín, si quería saber qué evaluaciones usás para ver desbalances y cómo implementás los inerciales en cada caso y con qué dosificación. Bien, bueno, en principio, bueno, a nivel de selección, creo que quedó claro que no aplicamos ningún tipo de evaluación, sino que la evaluación se va dando a medida que vamos realizando las actividades, pero no es posible hacerlas. A nivel del deporte que mostré a nivel de Arabia Saudita, las evaluaciones netamente antes de adquirir la aparatología inercial fueron netamente
evaluaciones a nivel flexibilidad, ¿sí? Con incluso de todo tipo de flexibilidad. Nosotros tomamos sobre todo 4 parámetros, ¿sí? De ROM de aductores, ¿sí? De isquio acostado midiendo la angulación, ¿sí? El ROM de tobillo, ¿sí? Para ver la movilidad de tobillo, y una evaluación bastante exhaustiva de cadera, ¿sí? Para evaluación no solo del psoas, sino para todo tipo de acortamientos a nivel de cadera. A nivel fuerza evaluamos normalmente sobre plataforma de salto, porque no teníamos la posibilidad de hacerlo a nivel de plataforma de fuerza. Yo tenía encoder, no tenía la certeza de que las técnicas de movimiento sean buenas como para poder obtener un buen dato. Por tanto, realizamos todas sobre plataforma de contacto, si sean unipodalmente y bipodalmente. Sacamos las relaciones que había entre fuerza y fuerza reactiva, y a partir de ahí, en conjunto con FMS, pudimos generar distintos patrones, ¿sí? Empezar a ver cuál es la particularidad que tiene el jugador árabe en ese caso, los desbalances, ¿sí? Tanto unipodales, ¿sí? Como incluso hasta mecánicos, ¿sí? Filmé más de una evaluación y nos dábamos cuenta que estructuralmente muchos jugadores podían estar bien, pero a la hora de moverse sufrían los mayores problemas. Entonces intentamos equilibrar las fuerzas de esa manera. Desbalances grandes a nivel estructural, en algunos casos movilidad, sí, básicos por su inactividad o su actividad baja, y lo que hicimos es justamente generar planes correctivos a partir del FMS, ¿sí? Incorporando otro tipo también de elementos fuera del FMS que tiene que ver con trabajo de fuerza, como los dimos, y las repeticiones creo que quedaron claras, más o menos los volúmenes de carga en la presentación, que rondaban trabajos cortos, si no eran demasiado largos, de 15 a 20 minutos, donde se trabajaban entre 2 y 3 series a nivel unipodal en lo posible, con determinados trabajos de inestabilidad para poder generar una compensación mayor, y en series 2-3 y repeticiones entre 6-8. Bueno, gracias Rodri. Voy con la siguiente. ¿Cómo determinan que la pérdida de la velocidad la mantengan los jugadores al 10-12%? ¿Qué indicadores permiten saber si el jugador está manteniendo ese porcentaje? Bien, bueno, inicialmente tal vez sea una pregunta porque se quedó con la imagen inicial del primer grupo donde yo no tenía el software. Es netamente en selección, ¿sí? Por medio del software yo puedo generar ese feedback instantáneo, donde ese 10% va de la evaluación inicial de esas 3 repeticiones dentro de la misma serie. Por tanto, si pierde más del 10%, le va a aparecer en rojo en el momento, no va a tener posibilidad sí a recuperarse si tal vez hizo algo que no fue a la máxima intensidad. Por eso tratamos de dejar seguir la serie normalmente, aunque sea una repetición más, para que esa pérdida, mostrar que esa pérdida no fue real por fatiga, sino que fue por un error de ejecución. Está bien, sí, sí. Esa pregunta fue durante el desarrollo de la charla. Me imagino que después cuando mostraste el software debe haber quedado claro, pero igual quería comentarte. Después hay un par de agradecimientos de Guatemala, de Colombia. Bueno, un crack Rodri, dice Jazmín.
Muchas gracias, excelente charla. Y acá tenemos otra pregunta más de Juan Barbizán. ¿Cuál es la idea, Rodrigo, de frenar el yo-yo en cierto ángulo de rodilla? ¿Dependerá del deporte en cuestión o siempre es a la mayor velocidad y frenar con poca flexión de rodilla? Bien, en principio del frenado en esa fase excéntrica, ¿sí? Primero estamos muy condicionados por la técnica, por el ejercicio que estemos realizando, ¿sí? Hay ejercicios que pueden desacelerarse en una zona o en otra, ¿sí? Hay otros que no tenemos la posibilidad de desacelerarlo en la primera fase, como muchas veces sucede en el squat, ¿sí? Prácticamente estoy en una extensión máxima y si yo caigo con piernas extendidas, bueno, lógicamente voy a incurrir en un problema de ejecución, ¿sí? Y seguramente lo va a sentir el cuerpo. Por tanto, lo que intentamos hacer es, lógicamente, llegar a ese frenado, ¿sí? Que el frenado sea el final, ¿sí? Del movimiento. Si el frenado se efectuó completo antes del final de la fase, seguramente que estamos trabajando con una carga muy inferior a la que nosotros podemos soportar, ¿sí? Entonces habría que aumentar un poco la resistencia para frenarlo en otra fase. Ahora, frenarlo en distintas fases era como hace 15, 20 años atrás, trabajábamos en forma dinámica, isométrica o combinada, ¿sí? Pero en forma isométrica cuando trabajábamos o teníamos una mancuerna en prácticamente la extensión completa del bíceps, ¿sí? En la flexión media o en el tercio final, ¿sí? Estamos trabajando distintas porciones del músculo en las cuales vamos a estimularla con un objetivo en un momento o vamos a estimularla con otro objetivo en otro. Algunos serán para carrera, ¿sí? Y los estimularé en una sección del músculo y en otras serán para desaceleraciones y lo estimularé diferente. Ahora, si nos ponemos a pensar en la práctica y netamente en la práctica, estamos viendo que es difícil esa determinación. Es primero empezar a conocer la inercia. Yo por eso les decía que lo empiezo a frenar, al jugador le digo, lo empiezo a frenar después o durante la mitad del movimiento, ¿sí? Para no quedarme en el inicio del movimiento y caer en un problema o que la inercia le lleve la pierna y que en definitiva no lo frene nunca. Entonces es como una estrategia metodológica. Ahora, sí, en cada uno de los sectores tienen un objetivo diferente o porque quiero trabajar una técnica diferente o porque quiero trabajar una porción del músculo distinta. Bueno, gracias Rodri. Un poco aportando a lo que comentaste, te cuento a vos, le cuento también a Juan que cuando estuvimos trabajando con la selección argentina de básquet, en las sentadillas, en el yo-yo, ellos hacían una sentadilla un poco más profunda y a la siguiente lo frenaban, no iban tan abajo, sino lo frenaban en una flexión mayor, perdón, en una extensión mayor. Y así alternaban una y otra repetición, buscando un frenado excéntrico en un mayor ángulo de apertura de rodilla. Bien. Sigo con las preguntas, Rodri. Bien. Acá tenemos a Sergio Malicia de Junín que te consulta algún ejercicio específico para la última etapa de un desgarro de un bíceps crural. Bien, en realidad no soy especialista en recuperación, tal vez en ese caso Matías el otro día le hubiese podido responder mejor. Sí, puedo interpretar por tipo de ejercicio, a nivel metodológico no podría decírselo, pero que sí hay fases donde debemos incluir en la recuperación esa puesta en escena de la fase excéntrica, ¿sí? Y controlando las cargas y controlando las velocidades de ejecución.
y sobre todo dándole ese estímulo excéntrico, ¿sí? Como hablaba yo hoy de la célula satélite y de bueno, un proceso bastante largo con la mTOR y demás, que hace a que la recuperación sea efectiva y sea más rápida, ¿sí? La aplicación de cargas excéntricas, lógicamente, pueden llegar a estar, pero a nivel isoinercial no sabría decirte, sí, lo más común es hacer trabajos de descensos, como solemos verlo, ¿sí? O en un escalón, ¿sí? Poder elevarme y poder hacer descensos unipodales, descensos bipodales, algunos, cuando ya está más avanzado en la recuperación, algunos movimientos donde haya aterrizajes, ¿sí? Aterrizajes con planta de pie y aterrizajes en punta de pie, pero bueno, eso lo va a saber hablar tal vez alguien más experimentado en la recuperación muscular. Está bien. Sí, lógico que por ahí Mati, siendo Kine o Rodrigo Araya mismo, podrían haber explayado un poco más, pero en esa pregunta, siendo vos profe, está bárbaro lo que nos aportaste, Rodri. Bueno, Brunilde Portillo, muchas gracias, excelente disertación, lo mismo que Abraham de Panamá, excelente. Acá tenemos otra pregunta de Danilo. ¿Se tiene en cuenta los antecedentes lesivos de los jugadores y se trabaja en base a ello? Muchas gracias, Rodrigo, por la disertación. Bueno, gracias a ustedes. En realidad, bueno, me imagino que a nivel selección lo pregunta. Sí, lógicamente que tenemos en cuenta los diferentes perfiles de cada jugador, como lo hacemos a nivel de un GPS, y de cuáles son los rendimientos de acuerdo al día +1, +2, -3, -1, el que sea, tenemos un parámetro y un perfil. También lo hacemos con el perfil lesional, lo hacen bastante más los kinesiólogos y los médicos, y a partir de ello generamos, de hecho, discusiones entre Luis y yo, a ver qué ejercicios pueden incluir a mayor cantidad de jugadores, ¿sí? Porque no podemos hacer un ejercicio para cada jugador, sino tenemos que elegir una batería de ejercicios. Entonces, sí que se tienen en cuenta, por supuesto que sí. Se evalúan, de hecho, planes que nos mandan los mismos clubes para poder nosotros saber qué tipo de trabajos preventivos están haciendo y en qué instancia están de esos planes. Y bueno, en base a eso y a toda esa información, que es mucha, a pesar de que parezca que uno fuera de los partidos no está haciendo demasiado, justamente está haciendo todo eso, valorando las informaciones que podemos tener de cada uno y viendo la mejor estrategia para justamente, si tienen alguna lesión, poder contribuir hacia ellos y si no lo es, aportar hacia el mayor rendimiento deportivo. Bien, bueno, siguen los agradecimientos. Marcos Abruzki, de Córdoba, Marquitos, un amigo, Martín, muchas gracias por la charla, todo muy claro. Nos dice Nisi Cardoso, acá tenemos a Uber, que nos pregunta cuál sería la diferencia entre los equipos inerciales y el encoder lineal. Bien. Bien, en realidad el equipo inercial en sí es una aparatología que me sirve para generar, ¿sí? O adquirir una determinada fuerza, ¿sí? En fase concéntrica excéntrica, como estuvimos hablando, y el encoder lineal lo único que hace es medir un ejercicio, ¿sí? Que generalmente es de carga libre, ¿sí? O de peso libre, lo puedo adosar a una barra o incluso a una máquina tradicional, y bueno, me evalúa las velocidades, me evalúa la carga, si de acuerdo a cómo la CT, me evalúa un montón de cosas, pero es simplemente un elemento de diagnóstico. En cambio, el aparato inercial es netamente una aparatología que se utiliza para el desarrollo físico. Bien. Bueno, Fede Roldán, muchas gracias. Horacio, muy buena exposición, profe. Muy clara, grandes aportes.
Acá tenemos de Aledie, ¿qué tiempo de pausas entre repeticiones utiliza tanto en pretemporada como en competencia? Bien, en pretemporada no lo usamos, no lo usé yo en Arabia, no llegué a usarlo en pretemporada porque llevé la aparatología con bastante avanzado el torneo. Pero bueno, repeticiones y tiempo de pausa siempre van en base a lo que es el metabolismo, ¿sí? Tratamos nosotros de trabajar, como le decía, sin fatiga, por tanto los tiempos de pausa son bastante largos, ¿sí? Incluso nosotros solemos armar estaciones donde en la estación podemos trabajar intermitentes del tipo neuromusculares, donde trabajamos poquitas repeticiones a alta intensidad, ¿sí? Pero los cambios que se van realizando son de 3 o de 4 jugadores y bueno, la relación trabajo-pausa siempre ronda el 1-3, 1-4. Bueno, gracias. Seguimos con los saludos desde Paraguay. Muchas gracias, nos dice Jonathan. Muy buena ponencia, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Guillermo. Rodrigo, si por ejemplo hacen o pueden llegar a hacer un trabajo de RSA el día anterior o el día después de ese RSA, ¿trabajan también con dispositivos inerciales? Bien, a ver, eh, yo, yo el día de trabajo que, que coloqué como día -2, ¿sí? Que era un día de trabajo en el cual trabajábamos con dispositivos inerciales y decía que lo hacíamos a alta velocidad, ¿sí? Pero con baja carga. Ese día podíamos o implementábamos trabajos, por ejemplo, del tipo, todavía no lo hacía, hace 3 años atrás, el de RCA, pero trabajos similares a ellos, ¿sí? Por tanto, trabajábamos con muy poca fatiga en el día -2, ¿sí? Era un día que lo adosaba más bien a la velocidad, ¿sí? Y generalmente lo trabajábamos, y si era posible en el campo, y si no era posible en el campo, lo hacía yo inicialmente con equipos inerciales a alta velocidad con baja resistencia, y luego en el campo experimentaba algún trabajo de sprint repetidos. ¿Sí? Para el siguiente día, que el día -1, solamente como activación hacía trabajos o juegos de activación, pero solamente a nivel reactivo y ya no tenía tanto que ver con la pregunta del compañero. Bueno, seguimos. También nos pregunta acá Walter Álvarez cuáles son los tiempos de pausa entre las series en los distintos trabajos. Bien, bueno, esa es más o menos la que respondimos Lo, antes. lo que comentaste antes. Yo le dije 1-3, 1-4 en el caso de cuando hacemos, por ejemplo, yo con una categoría juvenil de AFA, en la sub-20, hice un intermitente neuromuscular sobre esta aparatología, ¿sí? Y otras, ¿sí? Donde habían 4 jugadores, ¿sí? Trabajamos solamente 8 segundos y en esos 8 segundos trabajaba uno, descansaban 3 y ni bien terminaban esos 8 segundos, trabajaba el otro, y ni bien terminaba, trabajaba el otro, así hasta completar, ¿sí? la serie inicial, y normalmente lo hacíamos por 3 o 4 series, pero normalmente la pausa es esa de 1-3, 1-4. Muchas veces la hacemos, si la queremos hacer y asegurarnos el descanso completo neuromuscular, una pausa más de lo que era el ATP-CP antes, que pensábamos antes, ¿sí? Bien largas, y nada más, recuperaciones netamente completas en esos casos. Bueno, muchas gracias Rodrigo, un placer escuchar a profesionales como vos de San Francisco, Córdoba. ¿Cómo determina la carga inicial, es decir, en la evaluación? Dice Pablo Ferreira. Bien, bueno, una de las cuestiones, primero, es una muy buena pregunta, ¿sí? Es una muy buena pregunta porque
es lo mismo que nosotros pensamos a la hora de generar un trabajo con alguien que no pudiste evaluar, ¿sí? Donde no sabemos bien cuáles son sus picos de potencia y nosotros queremos justamente evaluar esos picos, pero bueno, lo que hacemos es, por lo general, es una evaluación subjetiva donde colocamos una resistencia X y trabajamos más sobre la velocidad. Cuando consideramos que esos movimientos, ¿sí? O esas desaceleraciones en fase excéntrica, ¿sí? Son demasiado fáciles, por decirle de alguna manera, dentro de un movimiento completo, lo que hacemos es aumentar levemente la carga y si vemos que las velocidades de ejecución son relativamente bajas, lo que hacemos justamente es bajarle un poco la carga para que aumenten su velocidad de ejecución. Siempre que mantengamos la velocidad alta de ejecución, ¿sí? Sin que se baje y que las fases o los tiempos de fase entre concéntrica y excéntrica sean cortos, vamos a tener posibilidad de trabajar a altas intensidades y sin perjudicar al jugador, sin hacerlo, como decíamos antes, más lento. Si nosotros ponemos cargas demasiado altas, esas fases concéntrico-excéntricas se dan en tiempos muy largos, ¿sí? Seguramente la carga es excesiva para el jugador, las velocidades son muy bajas y estoy siendo inespecífico. Muchas veces es preferible ser más veloz y pecar por ser un poco más veloz que por ser más pesado el trabajo y más denso. Bueno, acá seguimos con otra pregunta de Santiago. Buenas tardes, Rodrigo. Primero, felicitaciones por tus logros. De acuerdo a tu experiencia personal, el trabajo con su inercia, ¿has notado una disminución significativa en la incidencia de lesiones? Saludos desde Calama, Chile. Bueno, un saludo. Estuve por Calama en algún momento haciendo evaluaciones funcionales, ¿sí? En Cobreloa y una buena experiencia ya en el 2013. Bien, a nivel de la pregunta, sí, bueno, lo mostré como uno de los logros, ¿sí? No, lamentablemente no puedo expresar los porcentajes porque no sería exacto, sí, pero sí noté una disminución en el porcentaje lesional. Nosotros tuvimos un año 2017 bastante complejo, donde si bien yo decía los resultados deportivos fueron buenísimos y parece que el salir campeón cubre todo lo demás, pero tuvimos una tasa de lesión muy alta, ¿sí? Donde a nivel muscular, de hecho, tuvimos bastantes problemas asociados lógicamente a lo que yo describía al principio, de mala alimentación, mal descanso, ¿sí? Y todo un combo explosivo, pero bueno, uno sigue tratando de buscarle los porqué y tratando de corregir todo eso, más la utilización y la cuantificación de la carga por medio de un GPS, más la implementación de estos dispositivos, más, obviamente, iba hasta la casa de los jugadores a ver cómo dormían, a ver qué comían, a qué hora se levantaban. Algunos se levantaban a las 4 de la tarde, porque rezaban la última vez a las 3 de la mañana y se acostaban tarde y dormían 12 horas. Entonces, creo que el combo de correcciones fue bueno. Yo no te puedo asegurar de que gracias al equipo isoinercial solucioné todo, pero fue, creo que, un grano de arena bastante grande o una piedra bastante grande para poder generar todas esas evoluciones a nivel lesional. Bueno, gracias, Rodri. Melanie Carvajal, ¿cuántos ejercicios por secuencia? Bien, normalmente a nivel, me imagino que pregunta a nivel isoinercial, normalmente no hacía más de 2 o 3 ejercicios, ¿sí? No superaba eso, eso fue creo que lo máximo. Yo estoy hablando de, bueno, inicialmente en Arabia Saudita, chicos que hacían 2 series de 5 curl nórdico y estaban una semana sin poder caminar. Entonces, para que vean el grado de desentrenamiento, fuimos haciéndolo progresivo y las cargas excéntricas teníamos que usarlas de una manera minuciosa y muy progresiva. Entonces,
Normalmente lo hacíamos entre 1, 2 y 3 ejercicios como máximo, los que sumábamos muchas veces trabajo preventivo inicial, más trabajo fundamental dentro de todo el grupo. Bueno, seguimos con Alberto Hornos de Uruguay, que nos saluda y nos dice: ¿qué tipo de hipertrofia considera que estimula el trabajo excéntrico? ¿Qué entrenás entre el 50 y 70%? Bien, hay varias cosas dentro de la pregunta. La hipertrofia, o sea, yo hoy la nombré como ciertos estudios que proporcionaban informes acerca de una hipertrofia sobre fibras de tipo 2, ¿sí? También estimulación dentro de células satélite, ¿sí? Lo hablamos. Pero también creo que esa no es la parte más importante de todo este combo isoinercial o inercial, ¿sí? Sino que la estimulación que se produce dentro de una fuerza excéntrica a nivel tendinosa, creo que es muy importante, ¿sí? Y de esa fase excéntrica, esa estimulación de esa fase excéntrica dentro del uso muscular, a nivel muscular, y esa estación a nivel de órgano tendinoso de Golgi a nivel tendinosa, nos va a dar una respuesta mucho mayor a la pregunta, ¿sí? Ahora, si yo quiero trabajarlo en un determinado porcentaje, ¿sí?, de mi fuerza máxima para generar una hipertrofia, puedo hacerlo, ¿sí? Lógicamente, como con las mismas características que nosotros trabajamos dentro de un peso libre o dentro de una máquina, ¿sí? Como estábamos habituados normalmente a decir, bueno, trabajo ATP-CP, después de eso comienza la glucólisis rápida, después de la glucólisis rápida comienza esta otra etapa, genial. Bueno, trabajémosla dentro de esos tiempos de trabajo, dentro de esas repeticiones, y que sea netamente glucolítica. Si es glucolítica y produce ruptura muscular, seguramente va a producir hipertrofia. Bueno, César Martínez agradece a todo el equipo y nos saluda también desde Paraguay. Bueno, Wilson nos dice que nos espera con el asado por Paraguay también. Javier Bueno, Carnero, de APEFA y preparador Javier, físico un abrazo ocupacional, grande a Javier. también nos agradece. Facu Peralta, felicitaciones por la presentación, Rodrigo. Y acá está la pregunta: ¿ha utilizado como valoración de desbalances musculares la plataforma de fuerza? ¿Qué protocolos ha utilizado de ser así? Facu también, bueno, preparador físico profesional, no sé si se conocen, está en la Católica de Chile en este momento trabajando. No, a Facu lamentablemente le voy a tener que decir que no tuve la posibilidad de utilizarla, ¿sí?, de forma seria, ya que la única plataforma de fuerza que pude manipular es la que tenemos en AFA, y no hemos subido a ningún jugador para evaluarlo, sí a jugadoras femeninas, juveniles dentro del fútbol, pero no te puedo dar parámetros en ese sentido. Bueno, Jazmín vuelve a saludar y felicitarte. Sé que sos un orgullo. Diego Martínez, gracias, estuvo buenísima. Saludos desde Lima, Perú. Estuvimos por todo Sudamérica, ¿eh? Por Y todo Centroamérica también. Sergio Malicia, muchas gracias, muy claro, felicitaciones. Acá tenemos una nueva pregunta. Con su experiencia, ¿recomendarías el trabajo excéntrico como regenerativo post partido? Bueno, ahí está lo difícil de programación. Si vos me apurás en una respuesta rápida, yo te digo que no lo trabajé nunca y que no, pero realmente encontramos estudios y estudios bastante de fiar, ¿sí?, y de analizar, en los cuales yo hablaba de estas células satélite y las recuperaciones post lesiones, pero creo
qué sé yo tal vez esté un poco formateado como veníamos de antes, me es difícil romper esa estructura, ¿sí? De hecho hoy veo jugadores antes de los partidos realizar ejercicios excéntricos de alta intensidad, como a nivel activación, y los miro de una manera con respeto, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Si bien uno conoce los beneficios, le tiene respeto, porque muchas veces los estudios los leemos o los interpretamos, o interpretamos netamente las frases como yo puse, por ejemplo, hoy acá, pero no miramos a las intensidades y a las densidades con la población que se realizaron, ¿sí? Y muchas veces creemos que es para todos y que y le erramos en la intensidad y le erramos en el volumen, y, y yo preferiría que hoy el jugador se recupere con los 1000 métodos que tenemos de recuperación y no hacerlo con una fuerza excéntrica que tal vez me la reservo para el siguiente día cuando esté 100% recuperado, ¿sí? O en el 90 y pico por ciento de recuperación, y poder estimularlo o desarrollarlo en base a lo que yo quiero, ¿sí? Salvo que tenga espacios de tiempo muy cortos. Si los tengo muy cortos, yo personalmente, como experiencia personal, hoy no se los doy. Tal vez dentro de unos meses lo empiece a aplicar porque creamos que es lo mejor. Por el momento no lo hago. Por el momento, 24 horas después, los jugadores, hay muchos que están doloridos. 48 horas después hay muchos que están muy doloridos, ¿sí? Y aplicar fuerzas excéntricas con ese dolor, ¿sí? De esas agujetas que me produce la competencia deportiva, que me va a modificar la técnica, que probablemente estén fastidiosos para hacerlo, yo hoy prefiero no hacerlo. Tal vez más adelante estemos más seguros de la dosificación, la carga, y tengo entendido que en muchas ocasiones se está realizando, y no lo desestimo, pero no lo utilizo. Bueno, gracias, Rodri. Respecto a lo que es la potenciación post-activación, tenemos una charla preparada dentro de poco con el profesor Mauricio Moyano, que él sí ha hecho experiencia en básquet en utilizar los inerciales en la fase previa a un encuentro. Así que, bueno, le vamos a estar contando sobre ese tema más adelante. Acá tenemos otra consulta de Armando García. Dice, cuando hablas de velocidad de ejecución, ¿te referías a lo que denomina González Vadillo velocidad media propulsiva? Sí, lo que pasa que dentro de la velocidad media propulsiva se está dando dentro de una de las fases, ¿sí? Justamente dentro de una fase concéntrica se está dando la propulsión del movimiento, ¿sí? La toma como media, ¿sí? Al realizar el promedio de todo el movimiento, ¿sí? De la aceleración de todo ese movimiento, ¿sí? Lo que intentamos hacer es eso, ¿sí? La velocidad media propulsiva en el caso de aceleración, ¿sí? O la velocidad media, ¿sí? Y la tomamos como referencia para eso, porque lógicamente que en un movimiento hay una fase donde hay mayor aceleración y hay otras fases donde hay menos aceleración por justamente aplicaciones de fuerza, ¿sí? Por vectores de fuerza, y por eso hace esa referencia de media propulsiva. O impulsiva, como la llamamos también acá. Tenemos acá otra pregunta de Rodrigo Tognoli, si pudimos comprobar una menor tasa de lesiones mientras ejecutaban entrenamiento de fuerza con esta tecnología, comparado con ejercicios tradicionales, que bueno, ya me parece que la respondiste anteriormente, no sé si querés agregar algo más. No, solamente que al decir comparados, ¿sí? En realidad yo no es que estoy hablando solamente, hoy hablé de equipos inerciales y me centré en eso, pero no quiere decir que no utilizaba otra tecnología que no sean equipos inerciales, sí, utilizaba todas. El haber implementado a todo el trabajo que yo venía haciendo equipos inerciales, pude tener algunos resultados como los que hablamos. Bien, clarísimo.
Hola Rodrigo, nos dice Fabricio, excelente charla. ¿Cuántos ejercicios trabajás por sesión con esta tecnología? Desde Mendoza. Bueno, eso también lo respondimos, entre 2, 3, 1, 2, 3, de acuerdo a los trabajos, como dijimos, si son preventivos, si son de desarrolladores, más que nada de la capacidad. Y bueno, obviamente siempre depende del jugador mismo y la adaptación que tenga al esfuerzo. Bueno, seguimos Luis Virgini, dice excelente charla Rodri, se ve que te conoce muy bien, gran Un tinte crack, amigo. profesional. Un crack, amigo, que Sí. estudiamos juntos. Bueno. Excelente charla, muy agradecido. Otro de los mensajes, acá tenemos otro que dice, ¿cuál es la relación selección-clubes por tener o no estas tecnologías? ¿Comparten datos? ¿Es importante? ¿Lo sugieren ustedes? Nos pregunta Corporate Sano. La relación entre clubes y selección. Selecciones. Si compartimos. Entre la No. selección y los clubes. Y selección. Bien. No compartimos. Si los clubes y la selección no comparten suelen compartirnos. datos, ya sea de esta tecnología o no, si lo ves importante. Mirá, para mí sería totalmente importante y fundamental en realidad en nuestra tarea, ¿sí? Es fundamental. Creo que se oculta información por X cantidad de circunstancias, no se muestra el total, no se muestra por miedo a decir dije algo mal, hice algo mal. Yo hablaba con Conrado que uno tiene cierta formación y obviamente que puede errar, obviamente que puede interpretar alguna cosa mal muchas veces, pero el compartir la información inicialmente creo que nos va a favorecer a todos, ¿sí? Nos va a hacer crecer a todos mucho más rápido y no va a haber secretos. Porque acá parecen que fueran ciertos secretos de Estado, cuando hacíamos el test de Bosco parecía que uno no sabía la altura que saltaba el otro o a qué potencia tenía un jugador de elite y cuánto tenía uno de... Y parecía que era todo un... Hoy vamos a internet y los tenemos todos, ¿sí? Absolutamente todos. Tal vez sea una cuestión de maduración, tal vez sea una cuestión de tiempo, pero en todo lo que es clubes, interclubes o clubes selección o interselecciones, es bastante difícil. Hay que encontrar al profesional, hemos encontrado profesionales dentro de la selección que nos han brindado información y muchos otros que no. Y hay que ver también muchas veces la información de dónde viene, no por de quién viene, sino de qué tecnología viene. Muchas veces el compartir un dato de un GPS es distinto uno del otro, los seteos son distintos muchas veces, los hertz son distintos, los procesadores dentro de un GPS son distintos, y bueno, pasa lo mismo con esto en un encoder dentro de un cono o dentro de una yo-yo. Muchas veces podemos recibir información, pero puede diferir en lo que nosotros tenemos y podemos aportar, aparte de que no es fácil conseguirlo. Bueno, Rodri, has evacuado todas las dudas, nos regalaste una muy linda y enriquecedora charla, así que bueno, por eso te agradecemos mucho, no hay más preguntas, solo bueno, agradecimiento a quienes estuvieron presentes y a vos por el tiempo dedicado otra vez a todo, a preparar esta charla y ahora a poder desarrollarla. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, a vos, Conrado, a Fede, que hoy no lo vi tanto. Ahí, gracias, Rodrigo, acá estoy tras bambalinas. Y bueno, a Corporesano que estuvo ahí presente y nos dio una mano grandísima para todo esto. Gracias a ustedes y bueno, obviamente a los participantes, agradecerles de nuevo por todos esos mensajes que a uno lo estimulan y lo ayudan a seguir. Y bueno, compartir información es bueno, saludar a los amigos, ahí está Javier,
a Walter Minella que estuvo, a Juan Gómez y a tantos profes excelentísimos, no me quiero olvidar de ninguno, pero que siempre están ahí, que siempre se alegran de los buenos momentos y sobre todo nos dan una mano o nos damos una mano en los malos. Así que es para resaltar. Bueno, vamos cerrando comentándoles que la semana que viene tenemos otro gran profesional, otra charla, va a ser el miércoles 20 a las 18:30 horas y nos va a estar acompañando Pablo Añón junto con Gustavo Represas, que van a estar desarrollando también el tema de la aplicación práctica de equipos inerciales en el deporte, y bueno, también Gustavo Represa contándonos un poco de todo lo que sabe de biomecánica. Así que tenemos un dúo de alto nivel para seguir con la vara alta que pusieron ustedes. Bueno, Lean, Roy Araya, Mati San Pietro y vos, desde que arrancamos con esta saga de ponencias. Así que ya les tiramos ahí el anticipo a los participantes que quedaron en línea hasta ahora y bueno, los esperaremos la semana próxima. Un abrazo grande para todos. Rodri, Martín, Fede, saludos. Muchísimas gracias. Cerramos todo. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Gracias, Rodri. Gracias, Martín. Nos vemos. Chao.